Buenos días, Hermelinda. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Hoy tenemos un temazo para hablar súper importante. Vamos a hablar del equilibrio, vamos a tener una conversación. Es todo un temazo, ¿eh? El equilibrio abarca, yo diría, todo. O sea, es tan holístico y hay que tocar tantas ramas de absolutamente todo que no sé si nos va a dar tiempo. Ah, pero bueno, vamos con calma, ¿no? Lo que salga en la conversación. Bueno, la idea Sí, es sí. esto, ¿no? Hablar del equilibrio entre polaridades, los desequilibrios también, que van surgiendo, no es que puedan ir surgiendo, es que son necesarios. Y, y digamos, cómo los vamos gestionando, ¿no? Esos, esos truquillos que nos hemos ido nosotros mismos, pues, desarrollando y los vamos a ir compartiendo, ¿no? O esas Es, tomas de conciencia para volver al equilibrio, ¿no? Porque creo que la cuestión fundamental aquí no es negar un desequilibrio, sino muscular o la capacidad de volver al equilibrio, ¿no? Y el ser consciente de qué me está sucediendo en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué sale en la ujú. conversación. Vamos a ir hablando también de astrología, nos vas contando también el tema de los planetas, masculino, femenino, porque es súper interesante, ¿no? Y como Sí, es sí. holístico, pues tenemos que tocarlo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y no tenemos que olvidar que estamos en pleno cambio de paradigma, que bueno, que es un cambio de paradigma que se lleva gestando muchísimo tiempo, pero supongo que ahora estamos en un momento clímax. Y, y, y un poco también eso mueve las polaridades masculino-femenina, que al final no dejan de ser las dos expresiones de la energía, que muchas veces las separamos, pero son una, es decir, energía. Y cómo en según qué épocas de la experiencia humana se ha decantado hacia un lado o hacia otro. Entonces a todos no, bueno, a todos o más o menos los que estamos un poco en este tema del autoconocimiento, de querer saber qué es lo que ocurre en nosotros mismos más allá de nuestros cuerpos físicos, que el sistema patriarcal siempre fue digamos, un sistema de pensamiento, de gestión, de experimentación, inclinado hacia lo masculino, pero hacia el masculino obviamente desequilibrado al no tener en cuenta un femenino consciente, es decir, ni el masculino consciente ni el femenino consciente. Entonces, llega un punto en que por la propia dinámica energética, esos desequilibrios tienden siempre a reencontrarse, es como un péndulo, ¿no? Que vamos de un polo a otro. Esta es la percepción de la dualidad, que no deja de ser una percepción de un polo u otro, y cómo en el declive propio de este sistema patriarcal va emergiendo, como es natural y como tú comentaste en el otro vídeo, es algo orgánico, cómo va emergiendo fuertemente la conciencia femenina. La conciencia femenina, aclaremos, no solo en un cuerpo de mujer, sino en un cuerpo humano, sea cual sea el sexo, sea cual sea la orientación, emerge el principio femenino fuertemente. Y en ese equilibrio de las polaridades, pues podemos ver un montón de manifestaciones y un montón de expresiones de ese reequilibramiento, si está bien dicha esa palabra, ¿no? Y, Sí, sí, ujú, sí. No, no, te escucho que estás terminando todo esto. Acaba, sí. Hermelinda. Sí, sí, eso, que se está viendo un poco ese emerger potente de esa parte de la expresión energética que un poco ha sido un poquito, no sé qué palabra elegir, pero a lo mejor un poquito, digamos, desvalorizada o ocultada, es decir, aplicar aquí la palabra que a cada mente, a cada ser humano le cuadre en cuanto a la explicación de cómo el principio femenino se ha ido como quitando un poco de la ecuación y dejándolo un poco entre bastidores, entre bambalinas, y eso pide obviamente está pidiendo un emerger de nuevo para equilibrar esta energía, ¿no? Sí. Mm. Bueno, a ver, puede dar la sensación de que se ha ido quitando, pero la realidad, entendiendo por realidad el cosmos, el universo, las energías de las que somos, no se puede quitar nada de la ecuación. Está. Otra cosa es que en el mundo material
por la naturaleza aquí de, vamos a decir, bueno, naturaleza, por la separación que hay, se meta uno en fantasías y te empieces a distorsionar, a separar y a hacerte cada vez más daño, ¿no? En realidad no se quita nada, esa energía pues está y siempre ha estado, siempre va a estar disponible para el que esté receptivo. O la, él, es que me da igual, él, la, cuando digo él, la, digo todo, ¿sabes? Sí, sí. El tema está en, ¿cómo decirte? Esto es todo un proceso, ¿no? Que va fraguando. Yo voy a hablar más de cómo un ser humano lo va experimentando y lo voy a decir cómo lo he experimentado yo, ¿no? Este desequilibrio, porque he estado totalmente desequilibrada y seguramente tengo muchas áreas en las que aún tengo un desequilibrio, ¿no? O sea que no es antinatural tampoco vivir esto, o sea, es normal. Sí, podemos un poco podemos hacer digamos, ese feedback entre las dos, porque yo también he experimentado ese desequilibrio al máximo, ¿no? Entonces, igual Bien. puede aportar esto para la gente que nos escuche, ¿no? Esperemos. Claro, si es que lo que has comentado, vamos a ver, estamos llegando al clímax de una polaridad. Estupendo, porque es que por la propia ley del ritmo, ese clímax te va a llevar, si es que no hemos vivido ya, te va a llevar al otro polo. Y cuando ya has experimentado los dos polos, te vas al centro, ¿no? Ya te das cuenta que ni esto ni esto, esto, pero porque ya Exacto. has abierto la mente, te has dado cuenta de muchas cosas. Pero es que si sigues observando, estos dos polos están en todo, están también incluso en el mundo material, ¿no? Y vamos a decir nuestra esencia, ¿no? Cómo hay tantísima identificación con el mundo material, ¿no? Que es una polaridad, al final es todo lo mismo, son Exacto. polos o muchísimos más de una misma cosa. La Ujú. identificación férrea con uno, ¿cómo te da la sensación de que te falta algo y te hace sufrir al final? Sí. Y de como que no existe la otra. Es decir, aunque sea es una experiencia dual, no dejamos de enfocarnos, como tú bien dices, en uno de los dos polos y un poco obviamos la otra parte. Y como tú dices, se trata de eso, de integrar las dos partes que al final son una expresión energética única. Exactamente. Sí. Ahora que se habla mucho de dimensiones y demás, la dualidad es una característica, por decirlo de alguna manera, de la pantalla de la tercera dimensión. ¿Sabes? Ahí se experimenta la dualidad en todo su esplendor, en todo su esplendor. Cuarta dimensión, ya empiezas, digamos, con la purificación. Ahí empiezas a purificar todo, a ir ordenando, ta, ta, ta. Y la quinta dimensión ya es, como mínimo, una integración. Y Claro. hablamos de espacios mentales, ya una integración de la tercera y de la cuarta, que Ujú. sigues, puedes seguir experimentando la tercera, puedes seguir experimentando la cuarta, pero ya lo has integrado, ya lo has vivido. Entonces ya Sí, es autoconocimiento sí, sí, sí. de todas las dimensiones. Ujú. Entonces, no pasa nada porque forma parte de, ya digo, de una pantalla del juego. ¿Y qué sucede? Que estamos yendo hacia cuarta, hacia quinta. Sí, Eso sin sí. duda, sin duda. Ujú, ujú. Y Entonces, me lo parece, claro. me parece muy, fíjate tú, muy sincrónico. Anoche estaba escuchando un documental y tal, y justo hablaban de la quinta dimensión y un poco lo que supone eso, ¿no? Y siempre nos centramos en el papel del tener que, del esfuerzo. Muchas veces cargamos con la culpa, con el no soy suficiente. Es decir, como que basamos un poco la existencia en todo lo que no sea precisamente la integración. ¿Y qué es la integración, según comentaban en el documental de lo que es la quinta dimensión? El goce. ¿Y qué es el goce? Pues el goce no existe o en una polaridad o en la otra, sino justo en la fusión de ambas. Ahí nace el goce. Y esa es la esencia de la quinta dimensión, como tú comentas. Totalmente, totalmente. Además que has detectado muchas trampas también, porque, a ver, son trampas, pero en verdad son pruebitas internas que hay que pasar. Pero, a ver, entendamos por pruebas resistencias que tenemos, que se manifiestan en forma de pruebas. No es que venga nadie a ponernos pruebas, que el universo no dice a ti te pongo pruebas y a ti no te pongo pruebas. No, somos nosotros, es nuestro estado mental, aunque sea el inconsciente que se manifiesta siempre, pero de manera directa
en nuestra vida, se está manifestando todo el rato. Ahí es Ujú. donde desaparece esa idea de separación, de que yo Exacto, soy un cuerpo y lo de fuera sucede aleatoriamente. No, 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 no. O sea, es exactamente lo mismo. exacto, Uno está 100% ligado a todo lo que te rodea, los eventos, tu vida, dónde vives, todo. Es un reflejo de tu estado mental. sí, Entonces, sí, ahí por ahí, en quinta dimensión, uno también es consciente y responsable, por tanto, de lo que te está sucediendo. No puedes echar culpas ni balones fuera de ninguna manera, porque te das cuenta que todo es interno, el pelotazo, ¿sabes? exacto, Entonces, ya dices, ¿a quién le voy a pedir nada sino a mí mismo? sí, ¿No te gusta algo que ves? Pues venga, dentro a ver qué hay, dónde está el desequilibrio, ¿no? Ah, pues está exacto, por aquí porque le estoy poniendo demasiada atención a esto y claro, pero la toma de conciencia es maravillosa, ¿no? Aunque sea del propio desequilibrio, porque es el primer paso. exacto, exacto. Sin eso, Y un poco ese juego que comentábamos, ¿no? De ese tengo que, y si no lo hago de esta manera, emerge la culpa. Un poco ese tengo que es la acción masculina, ¿no? Digamos, en la astrología, un poco simbolizado por el arquetipo de Marte y demás, la acción, y luego la reacción de la culpa. Es como ese principio femenino, tanto el tengo que obligatorio masculino es un desequilibrio, como la culpa receptiva es un desequilibrio del femenino, ¿no? Y cómo estamos ahí en esa distorsión de las expresiones energéticas, o sea, de las expresiones de las polaridades energéticas, cómo ya necesita balancearse. El tengo que, desde una responsabilidad, como tú dices, y el recibir lo que obtengo, no desde la culpa, sino desde el merecimiento. Entonces ahí empezamos a sanear los arquetipos masculinos y femeninos en toda esta experimentación humana. Y un poco se nos empuja a eso, a clarificar y a purificar cómo estamos empleando los arquetipos de la energía, cómo estamos empleando, cómo estamos utilizando el principio activo masculino y el principio receptivo femenino, que tenemos que y un poco ya dejar de emplearlo en plan, la acción como obligación y esfuerzo y tengo que, porque si no, no voy a llegar a estos estándares, y luego, ay, es que no me permito recibir porque si recibo ya hay una carga de culpa porque igual no soy merecedora. Es decir, estamos purificando a todo lo que da esa concepción de los arquetipos, tanto masculino como femenino, para entonces sí poder integrarlo, porque si no siempre van a estar, ambas expresiones energéticas siempre van a estar como en, en rivalidad, en separación, y hay que reconciliar los dos principios para que la energía se manifieste como lo que es, coherencia. sí, sí, sí. Bueno, en la naturaleza los principios están reconciliados totalmente. El tema es en la conciencia humana que ha habido, bueno, hay muchas infiltraciones de fantasías, de distorsiones que nos hacen, que nos alejan de eso. Pero es todo mucho más sencillo. Si Sí, parásemos todo y nos permitiésemos el simple hecho de permitirnos, ¿sabes? De decir, me doy permiso para no hacer nada, para estar en silencio, a la recepción de la respiración, a la recepción de, o sea, es un dar y un recibir. Es que no hay que hacer nada. Esto exacto. es brutal y cuesta mucho por todos los condicionamientos humanos, ¿no? Que hay que hacer, que no hay que hacer nada. Si es que la cosa va más de deshacer, de dejar de creer que tienes que hacer. Lo que hay que primero Totalmente. es parar la mente, que está disparatada totalmente. Y Ujú, además está disparatada de mentiras, de cosas que no, o sea, son pura paja, pura sí. paja. Ujú, Entonces, ujú. eso es lo primero que hay que aquietar, que hay que tratar por todos los medios de coger ese, como decías, coger ese timón, pero es ese timón de decir, no, no voy a permitir que esto me arrastre, ¿no? No, Exacto, exacto, ese sí, es el sí, timón que hay que coger. exacto. Los grandes, digamos, las grandes mentes de estos tiempos siempre han dicho que lo que hay que corregir no es en el exterior, sino los pensamientos. Ese caballaje mental que es ese sistema operativo programado, sistémico, ese paradigma que obviamente se está viendo derrumbarse, ¿no? Con este Plutón ya saliendo de Capricornio, el paradigma se está derrumbando y lo que se está derrumbando es esa distopía, ese error de percepción, esa confusión de cómo.
cómo es la existencia, cómo es la energía, cómo funciona todo esto, ¿no? Y empezar a dejar hablar al corazón, que es el que coherentiza el equilibrio de la energía. Y como tú dices, Eso es si tú te... Exacto, ese es el timón. Si tú te fijas para la naturaleza está en plena coherencia. total. Totalmente. Por eso te digo que no es que haya un fallo en la creación, que no, que es la mente, el plano mental más reducido, el de la tercera dimensión, ese es el que está totalmente bloqueando que entre lo que tiene que entrar, lo que ya está disponible. O sea, en el momento que retiras la cortinilla, entra, pero hay que, como mínimo, decir, bueno, voy a retirar, ¿no? Sí, Retirar sí, también el personaje, ¿no? Todo eso que viene del tengo que, todo eso son creencias, personaje, o sea, es retirar por completo eso. Eso sí, es sí, capaz sí. de retirarlo, de silenciarlo. Pero a ver, entendamos a qué me refiero con retirar. Eh, que no es que te tires por un puente el cuerpo, o sea, es retirar las creencias, las creencias. Exactamente. Sí, sí. Ahí es donde se lleva a cabo la alquimia. Ahí es donde podemos hacer algo en el conocimiento, es decir, como tú dices, tomar el timón en el acto de sentir el corazón, o como las personas quieran denominarlo, en esa sintiencia coherente y verdadera, que es la que sabe realmente, y es la que nos puede indicar, oye, por aquí no es. Es igual por otro lado. Pero ¿qué ocurre? Es lo que tú dices, la mente siempre nos empuja a hacer lo que se supone que hay que hacer. Y eso es un poco lo que deja el paradigma este que estamos dejando, en el que estamos, digamos, entrando en catarsis para que esto se desmonte ya. Nos obliga a hacer algo que estaba preestablecido, que son unas referencias, pero nos vamos adentrando a un momento espaciotemporal en el que no existen referencias. Y ahí la única manera de poder guiarse es por el timón del corazón. Ese es el que nos va a dar todas las pautas necesarias a vidas y por haber. Porque yo me imagino que ya se puede ir percibiendo como si nos referenciamos en lo antiguo, en lo que se suponía que no hay manera, no funciona nada, ya no va más. Y entonces un No, y poco, duele, duele. exacto, exacto. Y es eso también lo que comentábamos, ¿no? El entrar en contacto con el cuerpo que está siempre unido exponencialmente al ser, porque es la expresión física del ser, y cómo el cuerpo nos dice, por aquí no es, por aquí es. O sea, un poco también escuchar Absolutamente. esas partes internas, ese cuerpo que nos dice, oye, Sí, sanea sí. un poco la receptividad, sanea un poco el modo de accionar, eh, coherentízate. Sí, además el cuerpo es el, vamos a decir, el que te va dando las pistas de tu estado mental, porque ya muchas veces se somatizan, ¿no? Se somatizan las cosas en forma de pinchazos, de historias. Ujú. Sí, todo viene de planos emocionales, de planos mentales, y va bajando hasta el cuerpo físico, ya que sería el último aviso, ¿no? El último aviso. Exacto, Y esto no hace falta, es simple autoobservación, ¿no? De ver ujú. y es que a veces desaparecen inmediatamente, ¿no? Cuando paras y tomas conciencia. Sí, Joder, es sí, verdad, sí, es cierto. Y corriges, evidentemente. Tomas conciencia del desequilibrio y corriges. Esa es la alquimia, ¿no? La varita mágica. Es, tomo conciencia, pero hago algo con el escenario, ¿no? A ver si para eso está la toma de conciencia. ¿No? Para ir exactamente, haciendo, pues sí, pues tengo aquí un desequilibrio. Y cómo neutralizo esta situación? Simplemente algunas son con no ponerles atención o algunas son con darte cuenta que estás teniendo miedos que no tocan, que tienes que no creértelos, exacto. ¿sabes? Que Sí, al final, pero esta destreza la va ganando cada quien, ¿no? En el entrenamiento. O sea, esto se puede compartir, pero no se puede uno meter en el interno de nadie. exactamente. Cada tránsito individual es individual e intransferible. Nosotras Exacto, podemos expresar una visión de nuestras experiencias y cada cual sí. ¿no? Que lo adecue a su experiencia. Algo que, Hermelinda, que me he dado cuenta es que, a ver, el tema de las energías femenina y masculina, también hay como, bueno, no es que haya confusión, es que a veces no investigamos a fondo las cuestiones, ¿no? Porque la información está, para el que quiere, buscas un poquito, además te molestas Ujú. en varias fuentes y encuentras, ¿no? Sí, Tenemos dos manos, tenemos dos ojos, tenemos dos piernas, tenemos...
en fin, dos hemisferios cerebrales. Pues yo he traído aquí este papelito, no sé si se ve bien, Sí, se ve perfecto. hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Bueno, pues todas estas cualidades que las tenemos todos, pues a veces la sociedad ahora mismo podríamos decir que está mucho o tiene tendencia al hemisferio izquierdo, ¿no? Ujú. Eh, pero fíjate que el hemisferio izquierdo abarca el tema de números, bueno, cálculos, matemáticas, símbolos, lógica, pero también incluye la expresión, cosa que personalmente creía que era de la femenina, ¿eh? Pero claro, Ujú. si te das cuenta, expresar es dar, es poner en Efectivamente, acción, entonces exacto. es masculino. Yo creía que era femenino, o sea, yo he vivido muchísimos años creyendo que la expresión era femenina, no, no, es masculina, es dar. Sí, Escritura también es dar, lectura, bueno, la lectura estoy ahí, digo, pero la lectura también es recibir, pero bueno, es masculina el razonamiento, discernimiento y el aprendizaje que sería fruto de ese discernimiento, razonamiento, ¿no? Luego tenemos el hemisferio derecho, que sería ya la imaginación, la creatividad como fruto de la recepción, porque la creatividad viene de recibir las emociones, los sentimientos, la intuición, la música, el espacio. Y aquí es donde me gustaría, Melinda, que nos unas con la astrología, porque los planetas también, esto es muy interesante, ¿no? Que hay sí, algunos que son de una energía más femenina, más yin, y otros serían más masculinas, más yang. sí, sí. Los planetas, el sistema solar es nuestro cuerpo. Es decir, no es algo que está ahí arriba en el espacio estrellas. Los planetas muchas veces en la astrología psicológica se les conoce como los órganos de función, son los que nos componen. Seguramente en otro sistema estelar los sentidos y la configuración física de los seres será de otra manera. Lo- los, el acto en sí, lo que es llevar a cabo una acción, siempre es el arquetipo, digamos, lo que representa el arquetipo masculino. Y lo que recibe es el arquetipo femenino. Entonces, sinceramente, yo no me había parado a pensar en esas acciones del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, pero sí que es verdad que tiene sentido de que toda acción que yo lleve a cabo, sea, me voy a poner a leer, voy a expresar algo, toda acción que yo lleve a cabo siempre va a ser un impulso marcial, un impulso masculino. Y todo lo que yo obtenga de lo que haga o de lo que consiga esa acción va a ser el principio femenino, el que recibe. Es muy coherente todo eso que cuentas en la lámina, porque efectivamente. Y resulta curioso cómo, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, después de esta luna llena que tuvimos ahora, ayer justamente, no sé cuándo verá la gente este vídeo, pero bueno, la luna que tuvimos ayer, muy potente, una luna llena en Aries, muy cerquita de Quirón, además. El regente de esta luna es precisamente Marte. Y Marte está ahora mismo, en este momento que hacemos el vídeo, en el signo de Cáncer. El signo de Cáncer es un signo regido por la luna, es un signo, digamos, de polaridad femenina. Y cómo incluso hasta esas interpretaciones de un poco de desequilibrio, de agresividad que se pueda dar, etcétera, etcétera, no deja de ser también un intento en la interpretación de la mente humana, un intento de equilibrar esas polaridades, de cómo está un poco desequilibrado esa manera de accionar y cómo está un poco desequilibrado esa manera de recibir. Digo un poco por decir un poco. Sí, 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 pues, sí. Entonces sí que efectivamente los astros, los planetas nos explican con muchísima claridad cómo funcionan todos esos órganos de función en nosotros, en nuestro cuerpo, y cómo se nos invita a hacer una revisión de ese desequilibrio que hay, porque, Mm, porque, porque es obvio, obviamente. Y muchas veces sí, esas agresividades que están viéndose en el ambiente, pues eso no deja de ser un principio masculino mal canalizado, porque la acción no necesariamente tiene que ser violencia, aunque si hace falta, pues bueno, la energía lo cubre todo y todo está incluido en la energía, pero sí que tenemos que comprender que la acción siempre va a ser un principio de ir hacia, y de transformar esa interpretación que tenemos de la agresividad como el impulso, limpiar el concepto de agresividad como impulso que es necesario para luego poder recibir, ¿no? claro. A ver, sí, lo que sucede es que todo esto
al final tenemos que ver esas iras, esas agresividades vienen de la desconexión de tu energía femenina o vamos a decir de quién tú eres, de tu esencia, vienen de esa profunda desconexión, genera Exactamente. esos dolores, Un sí, desequilibrio. esos desequilibrios, ¿no? Entonces, se nos está llevando hacia precisamente tener una coherencia entre lo que siento, lo que permito y lo que pongo en acción, ¿vale? O sea, esa acción ya viene de otro lugar, ya no viene de ese tengo Exacto. que, no, ya viene de lo que siento. Y ahí es donde viene esa unión, esa Efectivamente. comunión. Mi acción viene acorde y coherente de lo que yo siento. Energía masculina y energía femenina totalmente en comunión. No hay Exacto. conflicto, porque soy uno con lo que siento, ¿sabes? Y en ese Exactamente. soy uno con lo que siento, los conflictos van desapareciendo. Pero hasta llegar a esa fusión, pues vamos a tener que vivir muchos conflictos. Exactamente. Y Exactamente son al fin. conflictos, claro, con los desequilibrios de uno, de, no, es que ese tengo que desaparece en este salto Exacto. emocional, no se puede sostener. Ahora bien, unos se dan cuenta muy rápido, otros se dan cuenta a base de más, ¿sabes? Y Sí, oye, esto ya cada uno sus resistencias internas, pero estamos, o sea, se nos está arrastrando hasta ahí, hasta ser coherente al completo. O sea, exacto. 100%. Ujú, Hasta ujú. los trabajos van a cambiar, porque mm, ¿qué es eso de ir a un lugar que tú no estás sintiendo, que no, que vas obligado? Ya vamos mal, incoherencia, Claro. dolor, Claro. sufrimiento. Ujú. La acción que desde el sistema patriarcal se ha llevado a cabo siempre ha sido una acción basada en el exterior. Como tú dices, no ha sido una acción basada en la inspiración de la unión, de la coherencia energética. Ha sido una acción inspirada desde la afuera, desde la separación. Y, Claro, y, sí, y cómo, y cómo los arquetipos nos animan a resignificar desde dónde viene la acción. ¿Qué es la acción? ¿Qué es exacto. Marte? Y Marte no necesariamente tiene que ser el dios de la guerra. Es decir, Marte tiene que ser el impulso activo desde la coherencia de lo que yo soy. Llevar a cabo un Ujú. acto, exacto, llevar a cabo un acto no desde la afuera hacia la afuera, sino un acto inspirado. Y ese acto inspirado lo que obtiene es digamos, el beneplácito del femenino, de lo venusino, que recibe el resultado, que recibe el fruto de la acción de Marte, desde siempre desde la inspiración de la coherencia interna. Entonces, lo que se ve fuera es eso, la separación porque estamos poniéndolo todo fuera de nosotros. Y ahí los arquetipos se distorsionan. De hecho, Venus y Marte, no sé si has visto una escultura, te la voy a mandar, es espectacular el amor que puede haber y la complementariedad que hay entre esos dos planetas, que esta representación de la que te hablo tiene figuras humanas, pero son representaciones, o sea, y al final son representaciones de energías cósmicas, ¿vale? Pero Claro, bueno, como tenemos aquí en esta dimensión humana forma humana, pues se ha representado como humanos espectacular, de un amor y una belleza que tú dices, bendito Marte y bendita Venus, sí. porque resaltan ambos su belleza de una manera colosal. Exacto. Y eso que explica un poco exterioriza el modo también de cómo nos vinculamos. Cómo nos vinculamos? Nos vinculamos hacia afuera, es decir, nos vinculamos sintiendo que tenemos que encontrar algo porque sentimos que nos sentimos que nos falta algo. Entonces, esa Claro, vincularidad, ese emparejamiento que a veces llevamos a cabo, del mismo modo se hace desde la separación. Y nunca vas a sentir completitud buscando una complementariedad desde el exterior o hacia afuera. Y como tú bien expresas, cuando la fusión de las polaridades, de los arquetipos, se emana desde la coherencia que yo soy exacto. la completitud femenino-masculina de la energía, entonces en ese ámbito, desde esa dinámica energética, desde esa dinámica conciencial, sí puedo establecer relaciones de fusión, relaciones de complementariedad, no de complementarme, sino de complementariedad, de compartirme con un otro desde la completitud que ya soy, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pero a ver, todo esto también no es que te venga No, 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 todo ya. esto es un entrenamiento y una toma de conciencia. Eso es, porque a veces, bueno, te aparece una persona, una pareja, lo que sea, y todavía tienes áreas en las que, madre mía, si patinamos, ¿no? Y Sí, vas, con la pareja vas, bueno, vas puliendo, vas tomando conciencia, porque para eso están, ¿no? O sea,
entendamos que cada persona con la que nos encontramos, como dice el curso de milagros, es un encuentro santo, ¿no? Es para tomar, para darte cuenta de qué percepción tienes de Ujú. tan amorosa de ese ser o qué onda, ¿no? Sí, O qué te sí. viene a decir de cómo tú estás. Y Exacto, exacto. Sí, 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 al final todo eso, toda la proyección dual, todo lo que yo veo fuera, me viene a hablar totalmente de mí mismo. Eso es lo que aprendemos básicamente en astrología psicológica. Todo es una proyección que me está enseñándome, me está enseñándome a mí, de mí misma, de mí sí, mismo. absolutamente. Y en Mm. tercera dimensión uno no se da ni cuenta ni se percata, ¿no? Pero ya en la cuarta, con toda esa purificación, ya te empiezas a dar cuenta y en la quinta ya eres consciente de eso al 100% irresponsable, Ujú, íntegro, místico, mm. equilibrado, al menos en términos generales energéticos. Luego, claro, hay muchas áreas que hay que seguir, ¿sabes? Venga, Claro, claro, pero claro, bueno, claro. hablamos Eh, en general. Digamos, estos son tomas de conciencia que uno va experimentando por su propio transitar y por sus propios desequilibrios en las polaridades internas, como comentabas al principio. Uno llega a estas conclusiones y todavía lo que nos falta por aprender, pero bueno, estamos en el camino por nuestra propia separación interna, por nuestra propia escisión entre el femenino y el masculino. Uno llega a estas conclusiones precisamente por esos encontronazos o esos desencuentros. Ujú. Y así no lo va espejando el exterior. ¿No? Sí, sí, es brutal, Hermelinda. Por dónde íbamos? Que hemos tenido aquí un corte y un pega, pero no pasa nada. Para terminar la conversación del equilibrio, Hermelinda, yo te quería preguntar, entonces, vamos a ver, ¿en qué las situaciones que todo nos está empujando a equilibrarnos en cuanto a energías, equilibrarnos en cuanto a coherencia, equilibrarnos en cuanto a todos nuestros aspectos y atributos maravillosos y divinos? Eh, ¿Qué se viene, Hermelinda? ¿Qué tenemos ahora por delante? Eso es lo que te quiero preguntar. Siguiendo con el hilo que traíamos en estos, digamos, estos movimientos tan poderosos que están habiendo, a ver, esto también un poco depende de la interpretación de cada vivencia y de cada persona y de cada individuo y en qué nivel esté de ese deseo de autoconocimiento, ¿no? De querer comprender qué es lo que está viviendo y por qué está viendo lo que está viendo o para qué lo está viviendo. Y las energías nos invitan a eso, nos invitan un poco a reconciliar y a resignificar el concepto de la acción masculina, el concepto de la recepción femenina, nos invitan a entender que la acción no tiene que ser un acto obligatorio, sino un acto inspirado, inspirado desde el ser. ¿Para, para, ¿Para qué? ¿Para qué hago algo? La acción tiene un resultado que es en lo femenino, que es lo que yo recibo. Y lo que yo recibo no lo puedo hacer en un estado psíquico o físico de supervivencia o de estrés constante, porque si no, lo receptivo o sea, no se solidifica, no se consolida internamente. La reconciliación con lo femenino también es muy importante. No me gusta mucho hablar por separado, pero bueno, de alguna manera hay que hablarlo, expresarlo. La reconciliación con lo femenino, permitirnos, como tú decías, tiempos, permitirnos el reposo, permitirnos el recibir, el observar, el absorber lo que estoy viendo. No que quiero ver, lo que estoy viendo, absorberlo. Eh, eh, Comprender qué me quieren decir las cosas, qué me quiere decir lo que veo, que me está hablando de mí, qué me quiere decir mi cuerpo. Eso también es recibir la información para integrarla. Eh, Venus recientemente acaba de entrar en el signo de Sagitario, es un signo de fuego, un signo expansivo, un signo que nos habla de paradigmas, de morales, la construcción, la filosofía de vida que yo hago y Venus ahí nos armoniza, nos invita a hacer un encuentro con qué paradigma de vida estoy teniendo, cómo lo puedo armonizar, cómo puedo digamos, vivir de una manera más coherente, más acorde con la naturaleza que yo soy. A lo mejor Mm, implica la deconstrucción total de tu estilo de vida, porque es lo que claro. estamos viendo, ¿no? Y a lo que nos está invitando la energía. Pero bueno, sería interesante que cada cual, si le apetece, que se salte, que se tire al abismo de sí mismo, porque al final el abismo es es el desconocimiento de uno mismo,
porque muchas veces uno se teme a uno mismo en lo que ve fuera, se teme a uno mismo, animarnos a saltar al abismo de uno mismo para conocernos y para resignificar todo lo que hemos sido. Sí. Y un poco nos invitan las energías a eso, a desmantelar y a resignificarlo todo de nuevo en la verdad que uno es, ¿no? Renovación absoluta. Y eso, claro que te cuesta esa vida antigua, ¿no? Pero vas a una versión más expandida, porque todo lo que viene de nuestro corazón, de nuestra coherencia, o sea, Ujú, es éxtasis puro, ujú. existencial. Imagínate vivir haciendo lo que amas, desde, para no tener ni siquiera que comerte mucho la cabeza. Es porque sí, porque lo siento, porque ir así, o sea, vas con un Ujú, flow, vas con un, ¿sabes? Que claro, se está muy a gusto ahí, ¿no? ujú, ujú. Entonces, Y ahí está el miedo, ese es el miedo del paradigma patriarcal, en el creer que si yo suelto, me va a pasar algo, que si yo suelto, que si yo no estoy controlando, que si yo no controlo, que si yo no superviso, que si yo no hago algo en el exterior, sí, me va a pasar algo o me va a pasar algo en la vida o voy a perder algo o la vida se va a poner en contra de mí y me va a castigar. Esa es la distorsión que hay que soltar porque eso es una ilusión, eso no es real. Vivimos guiados, que es lo que nos inspira también un poco esa exactamente. Venus en Sagitario, ¿no? Somos guiados, somos sostenidos por algo que es mucho más inteligente que nuestra mente, que Ese, nuestro pensamiento que nos hace creer que tenemos que controlar, ¿no? ese Un es poco nos ese es enseña el eso. puntazo de todo el tema. Ese es el puntazo. Y ese es el capitán. Vivimos guiados por un gran capitán. O sea, Exacto. ajá, Se nos invita a confiar, y eso también lo dijimos en el video anterior, se nos invita a somos, confiar. somos muchísimo más que este vehículo humano. De hecho, no somos este vehículo humano. Entonces, lo que somos, exactamente lo que somos, es lo que guía todo esto. Pero claro, Ujú. hay que irse desprendiendo como mínimo de la creencia de que somos este cuerpo. No porque ahí aferrarte a soy un cuerpo también no te permite que venga más. Exacto, Y ahí ya exacto, porque te limitas, te crees esa claro, limitación. mentalmente, No, no estamos hablando de sacar de la ecuación al cuerpo, sino de entender que el cuerpo es una expresión manifiesta del ser. exactamente, es un medio, es un medio. Si aquí no se saca de la ecuación nada más que a las creencias y a las fantasías, Efectivamente, pero el cuerpo es un vehículo maravilloso para experimentar la materia, pero no es lo que somos, esencialmente. exacto. No es eso que nos guía. El cuerpo en sí no tiene el poder de guiar nada, al revés, es guiado, pero es guiado desde qué dimensión. Desde la dimensión del batiburrillo, desde la dimensión de voy perdido, no sé, de la programación, o soy guiado desde algo superior, desde Ujú, claro, es desde dónde dejo guiar a mi cuerpo. El cuerpo va donde tú le diriges. ¿Desde dónde le exactamente. estás dirigiendo? ¿Desde el plano mental alborotado o desde una quietud y una receptividad de lo superior? Ahí está Ujú, el cuerpo, bendito medio de transporte que tenemos en la materia, por supuesto, pero no sí, somos en cuanto a identidad, no somos un cuerpo. Ese es el tema exactamente. trascendental, ¿no? Del que hablamos y del que en estas conversaciones, como mínimo, pues estamos tocando, ¿no? Ujú, exactamente. Trascendental es lo que hay detrás o lo que hay dentro o lo que hay arriba o lo que hay abajo o lo que hay más. El tema es que hay más Ujú, de lo que exactamente. creemos. Sí, y ese más como lo podemos, ese más que tú comentas, como lo podemos absorber, es activando el femenino, que supongo que es el otro lado del hemisferio, ¿no? El derecho. Es desde Sí, lo femenino como yo recibo esa conciencia, sí, ese, te animo a que absorbas y a que te dejes guiar por algo que no es solo la acción masculina programada, que hay que. Permite recibir esa información, permite permearte por esa información. Ahí también está reflejado el arquetipo femenino, ¿no? En el dejarme permear por la conciencia. eso es. Y ese pequeño gesto de permiso es súper importante porque parece una tontería, ¿no? Decimos permite, permite, permite. Ojo, Mm, lo que es permitir es abrir. O sea, permitir es un gesto mental de apertura. Y ujú, aunque parezca una tontería, ese pequeño gesto de abro la mente a la idea de que hay más, abro, o sea, ya hace que entre más de lo que te puedas imaginar. O
sea, darte permiso es brutal, es abrir para que, ¿sabes? O sea, es Ujú. impresionante. Es un gesto, son gestitos. Sí, sí, sí. Es la mente. Ahí van Ujú. entrando nuevas dimensiones. Es como que literalmente vas ensanchando, vas Sí, sí. dimensionando la mente, pasas Ujú, de ujú. reducido, vas ampliando un poquito y es un ejercicio. Entonces, ese es el Exactamente. puntazo, ¿no? Y para Ujú. terminar la conversación, Hermelinda, que vamos a ir cerrando, comentar también y dejar la semilla, porque al final lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Dejamos semillas y luego cada quien que investigue, ¿no? Que es lo que hemos hecho siempre, o sea, Ujú. coger lo que nos creemos, ¿no? Decimos, esto necesito ampliar, pues oye, ya te lo apuntas y amplías información, que es maravilloso. El tema de las leyes universales, que también, empezando por los principios, por los 7 principios que todo el mundo conoce como el Kybalión, ¿no? Y son efectivamente los principios, el mejor comienzo para empezar a recordar, a catalizar esas leyes, son los 7 principios universales. Y ya te están indicando principio de la polaridad, principio del ritmo, principio de vibración, causa y efecto. O sea, todo es un juego, es un vaivén, ¿no? Y estos planetas mueven esta energía. O sea, al final todo está conectado con todo, con el cuerpo Exactamente. físico, o sea, todo nos da información. El cuerpo físico está conectado con lo superior que creemos. A mí esto el otro día lo leí, me encantó. Creemos que está arriba, pero está dentro. Es que está todo dentro. O sea, sí, Exacto. hasta los planetas están dentro. Exactamente. Somos los planetas hechos cuerpo físico, porque todos ellos son nuestros sentidos, son nuestros órganos de función. Es brutal, Exactamente. es brutal. Ujú, Y esa es la ujú, unidad, ¿no? Al final, el ir integrando todo, irnos dando ujú. cuenta de que somos esa manifestación y es Sí. deshacimiento. Todo lo demás es deshacimiento, desprendimiento de lo que no Ujú. es, para vivir desde lo que somos y desde lo que es. Y ya está. Pincelada leyes universales, también muy interesante, como Sí. catalizador, porque las leyes universales al principio cuando uno las abre por primera vez parece que no entiendes, pero te van despertando algo dentro, te van despertando. Están Ujú. impresas en nuestro ADN, o sea que tampoco es nada externo que tienes que meterte ahí a palanca, me lo tengo que estudiar. No, Ujú. simplemente es como ir estimulando ese recuerdo. Ya Exactamente. está. Y muchas veces es eso, en la observación, como el tercer pico del triángulo, en la observación de la naturaleza, tú ahí puedes ver las leyes y puedes ver ese juego sinuoso de las polaridades femenino-masculinas, que son la energía, en total coherencia. Ahí uno puede ver todas las leyes activas, actuando, siéndose, convirtiéndose. Y eso quieras que no siempre, como yo digo, el mirar la naturaleza nos ayuda a activar la coherencia interna. Es brutal. Como decía Ujú, Gaudí, todo está escrito en el gran libro de la naturaleza. O sea, si observas, hasta en las olas del mar está la ley del ritmo, ese vaivén, ujú. ¿no? Esas mareas, ese todo, Sí, o sea, es que ese agua, la luna, los movimientos. sí. eh, Ahí está el claro ejemplo de cómo ves ese juego femenino-masculino, como tú decías en las figuras que me comentabas anteriormente, ay, sí. esa fusión, ese juego sinuoso que no tiene que ser una lucha de contrarios, No, 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 sino no. como una danza, como un ritmo cadente, sinuoso, que se mueve a la par. Se mueve a la par, pero digamos, con funciones complementarias. Ahí estamos. Exacto, y honrándolas, ¿eh? Exacto. Ahí está el tema. O sea, la máxima distorsión sería como has comentado antes, el patriarcado, todo el machismo, toda esa historia, y ahora el feminismo, eso también es una polaridad que no tiene nada que ver con lo que es la complementariedad. O sea, yo no, Exacto. los atributos incluso de un cuerpo masculino tienen una naturaleza y el cuerpo femenino tiene otra también Exacto. es honrar cada uno lo que mejor, lo que de manera natural hace. Así, Ujú. a todos los niveles. Que yo no quiero ser como un hombre en fuerza porque no, es que no, no, es imposible. Exactamente. Imposible. Exactamente. Sí, 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 sí. Hacer las paces con la totalidad que somos. Esa es la paz. Exactamente, exactamente. Hacer las paces. Pues Pues Mónica, ¿qué te parece esta cápsula, esta semilla? a mí me encanta. A mí me encanta. Bueno.
A mí me encanta todo ya. Estupendo, estupendo, estupendo. Bueno, pues cuando quieras, volvemos a conectar y seguimos Sí, desarrollando todas seguimos. a ver si conseguimos sembrar un jardín inmenso a la par que hace la naturaleza, de coherencia, sembrar semillas de coherencia, de paz, de calma y de equilibrio al fin y al cabo, de esas polaridades. Seguro que sí, Ermelinda, porque además todo esto que nos sembramos en nosotros mismos, de manera natural también se expande. Se expande primero en Exactamente. nuestra familia, se expande en tu entorno más cercano, o sea que al final Ujú. el hecho de decir, lo hago desde mí, lo estás haciendo para con todo el universo, ¿sabes? Exacto. Porque Exactamente. eres parte y eres emanación también, o sea que al final es, por eso decimos que es el trabajo más importante. Eso es, Está todo exactamente. unido, como está todo unido, todo lo que tú eres y todo lo que tú vas abriendo es algo que compartes a todo. Ujú. Así que sí, Eso es. claro que sí. A sembrar, a sembrar flores muy bonitas. Bueno, O cardos también, que también tienen su función. exactamente, exactamente. También tienen su función. Los cardos sirven para la lana, ¿sabes? Para, o sea, todo tiene su función. Como comentamos, aquí no se descarta absolutamente nada, nada. No, Todo no. tiene una función. La naturaleza, inteligencia natural nos lo dice. Ujú. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Hasta Lanzarote. Mu- Muchísimas gracias. Exactamente, un abrazo enorme también hacia Cantabria, hacia, no sé, hacia ese norte maravilloso. Ah, sí, Chao, sí. chao. Chao.